Buen día. Creo que es de responsabilidad profesional y de comunicación, ¿verdad?, con los oyentes del programa y uno mismo, para refrescar la memoria e introducir comentarios, etcétera. Me refiero al discurso que pronunció anoche el honorable señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, un discurso que estuvo programado para el 16 de agosto, el 158 aniversario del movimiento restaurador que buscaba restaurar la separación de Haití del glorioso 27 de febrero de 1844, entonces la restauración del 16 de agosto de 1863, 2 años después de la traición de Pedro Santana, que vendió el país a la corona española. Pero por problemas meteorológicos que todos conocemos, el discurso del honorable jefe del Estado fue pospuesto para anoche. Un discurso ecuánime, un discurso moderado, un discurso conceptual, un discurso detallado, un discurso humilde pero de fuerza formal, un balance equilibrado, en fin, un excelente discurso donde el señor presidente pasó revista con categoría, con altura, con ecuanimidad, sin alteraciones, sin deseos polémicos, un discurso propio de un jefe de Estado que se respeta y respeta al país que representa, al país donde ejerce el mando del Estado. La única parte que creo que podría ser motivo de respuestas por parte opositora se refiere al hecho de que el presidente Abinader señaló que el 60% de los gastos de este gobierno se han utilizado para pagar deudas de gobiernos anteriores. Naturalmente, no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que se refiere a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Los 2 periodos del presidente Danilo Medina y los 3 periodos del presidente Leonel Fernández. Por eso digo que ahí es que está la única parte, vamos a decir, la polémica, la única parte que puede provocar, y eso no es malo para el ejercicio democrático, la respuesta de los gobiernos anteriores, de que, repito, señaló el presidente, ellos contrajeron deudas que hoy representan el 60% de lo que ha estado cubriendo el gobierno nacional. Entonces, que respondan
que responda el partido opositor, que responda también aquellos economistas que no están aliados ni al gobierno ni a la oposición, que mantienen una posición más o menos equilibrada. Porque la verdad es que se trata de un señalamiento delicado, pero responsable, porque no va el presidente a decir algo tan delicado como eso sin tener en sus manos, sin tener en su conocimiento, sin tener en su análisis, sin tener en su manera de procesar lo que le envían sus colaboradores. Él no va o no iba a dar un detalle de esa naturaleza. Es probable que sea cierto. Entonces, ahí está el desafío a la oposición, porque es probable que la oposición tenga argumentos para refutar eso. Y por eso digo que conviene al ejercicio democrático que esto no que se aclare, no sería yo tan categórico, sino que esto sea respondido, analizado por la oposición. Por todo lo demás, es un discurso que no busca confrontaciones, es un discurso que no busca polémicas innecesarias, es un discurso que no busca dividir más a la sociedad dominicana. Digo dividirla más por el hecho de que las elecciones, las escogitaciones, las actividades políticas, los compromisos económicos nacionales e internacionales y ahora estos procesos legales, etcétera, tienden a dividir, y si no a dividir, a enfrentar intereses nacionales. Yo creo que en sentido general fue un discurso excelente. Yo creo que el señor presidente cumplió con su deber. Creo igualmente que el señor presidente trazó líneas específicas de lo que ha sido su gestión de gobierno en su primer año de los 4 años del periodo. Entonces, llenó las expectativas. Fue un discurso donde se expusieron muchas cosas interesantes, donde se dieron a conocer detalles no menos interesantes. Y repito, la única parte polémica, para bien de la democracia, para el ejercicio democrático, para la actividad fuera de la rutina, es debatir ahora con argumentos, eso sí, el asunto del 60% de las deudas que el presidente señaló que estas deudas que ha enfrentado en este primer año de gobierno se deben a deudas contraídas por los gobiernos anteriores. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces yo diría, el PLD tiene la palabra. Si posee argumentos como los posee el presidente, ¿verdad? De lo contrario no hubiera hecho este señalamiento, porque el presidente Abinader es un hombre responsable. No es un presidente que anda diciendo cosas por llenar páginas o por llenarse la boca. No, es un hombre dotado de un gran concepto ciudadano, de una
formidable ecuanimidad gubernamental. De manera que me permito, si es que procede mi humilde opinión, dar mi aprobación al discurso del señor presidente Luis Abinader, el discurso de anoche, que llenó, repito, las expectativas, que fue un discurso propio de un estadista, que no fue un discurso superficial, que fue un discurso lleno de pragmatismo. Así es que felicito al señor presidente, ¿verdad? Y creo que el debate no será largo y se limitará a lo del 60% de las deudas, que, me permito opinar, no hay gobierno en el mundo, ni en la Luna, ni en el planeta Marte, ni en Plutón, ni en Neptuno, ni en Venus, en ninguna parte, que no contraiga deudas. Eso es inevitable. Ustedes saben cuál es el país que tiene la mayor cantidad de deudas, Apúntenlo ahí y no lo olviden. Estados Unidos de América, la primera potencia del mundo. Y en algunos renglones, esas deudas dependen, ¿saben de cuál país? También apúntenlo, de China. De manera que no estoy justificando nada, porque hay gobiernos que se meten en deudas innecesarias, hay gobiernos que se meten en deudas exageradas, hay gobiernos que se meten en deudas que detrás de ellas no está el interés colectivo, sino el interés de personas o grupos. Sin embargo, bueno, hay deudas, la mayoría, que obedecen a la mecánica del Estado, que obedecen a la necesidad del desarrollo, sobre todo iba a decir que en algunos países, no, en todos los países habidos y por haber. Lo felicito, señor presidente. Excelente discurso. Se gana mi aplauso. Lamento no haber estado presente. Que por cierto, el acto celebrado en la escalinata del Palacio Nacional, construido por Trujillo en 1947, para lo cual contrató ingenieros y arquitectos italianos. Algunos se quedaron en el país y formaron familias extraordinarias, familias prestigiosas, familias que se aplatanaron aquí para bien de la República Dominicana. Entonces decía que fue la explanada del Palacio Nacional, cuyas escaleras bajó y subió muchas veces con la ñoña puesta. ¿Quién? La figura más destacada presente anoche allí, el expresidente Hipólito Mejía, lo que viene a demostrar, a reiterar las buenas relaciones entre el presidente y líder del principal partido del país, el Partido Revolucionario Moderno, y el expresidente de la República, que goza de gran simpatía en ese partido y a nivel nacional, Hipólito Mejía y Domínguez. Felicitaciones, señor presidente Luis Abinader. El colmo de los colmos, a lo que ha llegado Haití, donde yo he dicho muchas veces
que no es un país, que no es una república, que no es un estado, que no es una sociedad, en fin, que no es más que un desorden controlado por delincuentes, un desorden de marca mayor, donde bandas criminales son las que deciden y obedecen intereses monstruosos como ese de asesinar hasta el propio presidente de la República. Y ustedes no se han preguntado, ¿y ese caso en qué está? Lo que yo digo desde el principio, no está en nada, ni estará en nada. Por eso, tantas informaciones contradictorias, tantos incluso excusas baladíes, tantas falsificaciones, tantas confusiones, tanto esto, aquello y lo otro, para crear un maelstrón de confusión. Y así se quedará el magnicidio del presidente Moïse. Entonces, controlan el país esas bandas. No que un primer ministro, un nuevo primer ministro, que va a haber ni que elecciones. Eso es una farsa. Eso es una estafa. Eso es una charlatanería. Pero una charlatanería sangrienta. Una charlatanería violenta. Una charlatanería dirigida por criminales, por delincuentes. Esos son los que mandan en Haití, esas bandas. Pero no de motu propio, no individualmente, sino que obedecen a intereses internos y externos que actúan de acuerdo a ciertos sectores haitianos, sectores de poder, la mal llamada oligarquía haitiana, porque no tienen ni característica, ni condición, ni métodos, ni ideología para ser una oligarquía. Y también a los intereses internacionales. Ya he analizado eso otras veces. Ahí no hay un ejército. Eso fue desmantelado con la intervención correcta de Bill Clinton, cuando desmanteló las llamadas Fuerzas Armadas, que no eran Fuerzas Armadas, sino delincuentes uniformados, salvo, hay que decirlo, salvo honrosas excepciones. Una que otra de esas excepciones vinieron a vivir aquí a República Dominicana. Esos eran verdaderos militares, pero tuvieron que ser echados junto con la canalla que se ha formado allí, los nuevos Tontón Macú, ese grupo de asesinos, ese grupo de criminales, ese grupo de sádicos formado por el tirano, cruel como pocos, un verdadero monstruo. El doctor, porque era médico, ese es el colmo, y médico encargado antes de llegar al poder de los asuntos relacionados con las desgracias de las enfermedades de los campesinos y de los obreros, trabajando con ellos en las construcciones y en los campos. Doctor François Duvalier, otro monstruo. Entonces, ¿por qué traigo este tema a colación? Señores, se ha tratado de enviar ayuda a Haití, incluso ayuda, ni hablar de República Dominicana, que siempre ha sido el aliado de los hermanos haitianos, siempre ha sido solidario, de una solidaridad verdaderamente cristiana, profunda, intrínseca, ¿verdad? Y también de la otra llegada por aire y llegada por mar. Bueno, toda esa ayuda, la ayuda por tierra
de parte de la generosidad dominicana, muchas veces devuelta con ingratitudes, por el sector haitiano, enemigo del pueblo dominicano. Como hay un sector dominicano que no quiere saber de los haitianos. Y son razones históricas muy viejas que no. Afortunadamente eso se ha ido reduciendo. Pero no allá. Si usted quiere saber si allá o más allá o más acá, ahora hubo un acuerdo, hubo un grupo de personas conscientes de cierta aceptación, porque si no lo matan desde que haga cualquier gestión. ¿Qué hizo ese grupo? Gestionó con las bandas criminales que permitieran que entrara la ayuda a Haití. Ustedes están oyendo eso. Ese es el colmo del desorden organizado, el desorden organizado. Ese es el colmo de las entes criminales. Ese es el colmo de los malvados. Ese es el colmo de cómo un país, si se le puede llamar país ya Haití, es controlado por bandas armadas, por asesinos, torturadores, disfrazados. Entonces, ellos accedieron a que la ayuda internacional, incluyendo la siempre ayuda dominicana, y repito, muchas veces pagada con ingratitud, pero bueno, van a permitir que la ayuda entre, la ayuda, las medicinas, comida, ropa para los infelices haitianos, para las víctimas del nuevo terremoto, para las víctimas de ¿qué? Para las víctimas de siempre, mantenidas en la oscuridad, en la ignorancia, en la miseria, por esa falsa oligarquía, por esos delincuentes que no escapan a tener socios dominicanos. Entonces, estas bandas acordaron permitir que la ayuda a los muertos de hambre les pueda llegar. Ustedes saben lo que es eso. No es cuestión de Afganistán, es cuestión de meter ahí la fuerza, pero la fuerza de verdad, no la fuerza que vaya a crear cosas malas como aquella de la ONU. Así es que ya saben el último dato, no del asesinato del presidente. Olvídense de eso, ¿verdad? Que son muchos, son demasiados los intereses que hay metidos ahí, sino que las bandas armadas, los delincuentes con ametralladoras, pistolas, granadas, lanzallamas, de todo, van a permitir que la ayuda internacional llegue a Haití, que se les lleve algo de comida y de medicina a los infelices cuya ayuda a ellos obstruyen esos malvados. Increíble esa vaina. Miren, yo felicito de nuevo al licenciado Eddie Alcántara, un miembro por muchos años de la Z. Ahí tiene su asiento reservado, como lo tiene Daniel García Archival, 16 años, comentarista de primera categoría en la Z, y antes de eso, periodista de ejercicio brillante en todos los medios en los cuales trabajó y en instituciones donde fue, como lo es hoy en el gobierno, jefe de comunicaciones, jefe de prensa, etcétera. Daniel García Archival, ¿verdad? Gran amigo, gran ser humano y excelente profesional. Igual para Eddie Alcántara, al que quiero felicitar porque hizo una reunión
muy pragmática. Hizo una reunión muy positiva. Hizo una reunión que fortalece la asistencia al pueblo dominicano. No me extraña en un hombre del talento, de la cultura, de la laboriosidad, del pensamiento lúcido de Eddie Alcántara, director general del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, que logró una reunión con los diferentes organismos, las diferentes instituciones, las diferentes asociaciones, etcétera, del gobierno y de la empresa privada, para unificar esfuerzos en favor de eso que Eddie dirige, la protección de los derechos del consumidor. Algo sumamente importante, algo de trascendencia ministerial, de manera que llegue la felicitación hasta Eddie Alcántara, una vez más, haciendo lo correcto. Yo pido, como estoy haciendo del primer día que fue detenido, pido humanidad, pido cristiandad, pido humildad, pido sensibilidad para el ingeniero Francisco Pagán. Señores, que fue apresado y metido en la cárcel, si no hay ningún expediente, no hay ninguna acusación formal, en aquellos momentos en que había que meter gente presa. Francisco Pagán, hombre positivo, de una conducta intachable, que cogió un organismo desacreditado en el gobierno pasado y lo rescató, le rescató el prestigio. Parece que a veces, Dios no lo permita, las cosas bien hechas son las que reciben el golpeo. Pero bueno, el ingeniero Pagán, que es un hombre de una edad muy avanzada, que está muy enfermo, incluso con problemas cardiovasculares, que ha sido 2 veces internado, no por un show que, ay, me puse malo, ay, lléveme, para que me saquen de aquí, lléveme a un sitio. No, comprobado por los médicos que lo han tratado y que han recomendado que este hombre del hospital vaya a su casa. Entonces, eso es lo que yo estoy pidiendo. Primero protesté por la forma en que fue apresado y encarcelado. Y ahora pido para él compasión. Pido para él humanidad. Que se deje la crueldad, porque esto es un acto de crueldad. Mantener en la cárcel a un hombre que se está muriendo, coño, ¿qué es lo que quieren? Sacarlo de la cárcel para el cementerio. Gran logro, gran éxito. No, por Dios, apiádense de esa situación, que es una realidad, que ustedes no estarían beneficiando sin merecerlo a alguien, sino con todo el merecimiento del mundo. El ingeniero Francisco Pagán está interno de nuevo con los graves problemas de salud que le aquejan, y de ahí de nuevo a la cárcel a morirse. Eso es lo que ustedes quieren. Ustedes son sádicos, porque ese sería un crimen de lesa humanidad. De manera que yo insisto en defender a mi amigo, mi viejo y querido amigo, hombre bueno, noble, sincero, que no hizo daño a nadie en toda su gestión de gobierno y trató de ayudar de manera legal a tanta gente. Así es que tengan conciencia,
tengan piedad y manden a este hombre a su casa con su familia. Cuando venga un juicio, cuando ustedes tengan la documentación que le acusa a él, supuestamente o realmente, entonces cítenlo, llévenlo a juicio. Pero ¿qué necesidad hay de hacer esto? Ninguna necesidad. Es una manifestación hasta de sadismo, y además también, recuerden que las mismas campanas que repican doblan.